Bueno, egunon, buenos días. Vamos a ir arrancando con la jornada. Bueno, ongi etorri guztioi hasteko kontuz nortasuna eraikitzen izenburupean ospatzen dugun jardunaldi honen bigarren edizio honetara. Antolatzaile guztion izanean eta bereziki konexiona elkartearen izanean eskerrak eman nahi dizkizuegu gurekin izateagatik, zuen parte hartzeagatik. Decía que buenos días a todas y a todos. En nombre de la organización y en especial de la Asociación Conexiona, os damos las gracias por acompañarnos en esta segunda edición de la jornada titulada Contus, Identidad en Construcción. Una jornada en la que nos reunimos para explorar y para reflexionar sobre un tema que nos une, que es ese papel fundamental que desempeñamos como punto de apoyo en el crecimiento y en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y sobre este concepto de apoyo es algo sobre lo que hemos querido hacer hincapié a través de este detallito que os han repartido y que vamos a emplear a modo de metáfora. Y es que este objeto, representado por cada una de nosotras y de nosotros, no es un simple elemento decorativo. En nuestras manos es mucho más. Y es que simboliza la base sobre la que nuestros más chiquis y jóvenes encuentran el camino para desarrollarse como individuos únicos e íntegros. Significa también un sostén, ese respaldo que nuestras niñas y niños buscan en nosotros y en nosotras en su aventura de crecer. Y señaliza un punto de referencia que les orienta y que les acompaña en la construcción de su identidad. Este objeto alude, por tanto, a ese punto de apoyo que mencionábamos y que se materializa a través de todas nosotras y nosotros. Y en esta jornada, a través de discusiones, experiencias compartidas y aprendizaje mutuo, exploraremos cómo desempeñar y cómo fortalecernos en esa labor de apoyo que desarrollamos y que con nuestra presencia aquí queremos, sin duda, promover. Así que vamos a ello e iniciamos este encuentro. Para ello nos acompaña Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra, concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, quien inaugurará las jornadas. Egunon guztioi, ongi etorri jardunaldi honetara. Guztioi asko azola zaizkigun pertsonei buruz hitz egingo dugu gaur, gure haurrak eta gure gazteak. Ea lortzen dugu beren nortasuna eraikitzen langutzea, pertsona zoriontsuagoak izan daitezen. Y es que cuidar de la salud mental durante la infancia es fundamental para alcanzar el bienestar emocional. También es vital conocer las herramientas y habilidades necesarias para hacer frente y adaptarse a las diferentes situaciones que se pueden presentar en el futuro. Es sabido que tras la pandemia se vienen detectando desde diferentes ámbitos, el social, el sanitario y lógicamente el educativo, un alto porcentaje de niños y niñas y adolescentes con problemas de ansiedad para dormir, trastornos de la conducta alimentaria, problemas de aceptación de la situación y de la propia imagen e intentos autolíticos. En el estudio diagnóstico de la situación de la infancia y de la adolescencia en Vitoria-Gasteiz, realizado por nuestro ayuntamiento, por el Servicio de Información e Investigación Social en el 2021, se recogieron datos preocupantes. Una encuesta realizada a casi 1.100 niños y niñas entre 10 a 18 años en 25 centros escolares. Y vais a permitir que esta mañana ponga o remarque alguna de estas conclusiones. El grado de satisfacción con la vida ha descendido con respecto al año 2017. Entre el 25 y el 30% refiere bajo estado de ánimo, irritabilidad o nerviosismo con una frecuencia al menos de una semana. Un 35,2% considera que su estado de ánimo es peor que antes de la pandemia. Han ganado terreno las actividades de ocio y tiempo libre que no requieren encuentro físico. 4 de cada 10 afirman pasar más tiempos que antes de la pandemia delante de las pantallas utilizando las redes sociales. Al mismo tiempo han aumentado la demanda de atención para reconducir estos estados anímicos. Y es por este motivo hemos visto necesario visibilizar y desestigmatizar los problemas de salud mental, así como promocionar estilos de vida saludables, ocio, deporte, juego, salud, alimentación, consumo, cultura,
enseñanzas artísticas, etc. El Servicio de Infancia y Familia del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puso en marcha el año pasado la campaña Repárate, acepta, transforma y valora tu salud mental, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de mantener buenos hábitos que favorezcan la salud mental en la infancia y en la adolescencia. Este año le damos continuidad con acciones dirigidas a niños y niñas más pequeños y también a profesionales, madres y padres y ciudadanía en general. La campaña este año comprende distintas acciones, entre las que se encuentran las siguientes. Se ha grabado un vídeo con niños y niñas hablando sobre cómo afrontan diferentes situaciones y entrevistas a 2 profesionales de la psicología que ofrecen pautas para reconocer indicadores de malestar en las niñas y niños y, por supuesto, cómo ayudarles. El lunes 16 de octubre en el Palacio de Villasuso habrá una jornada sobre intervención en autolesión. Por la mañana para profesionales y agentes de ayuda y por la tarde para familiares y ciudadanía. Contaremos con Juan Faura, doctor de Psicología, profesor de la Universidad de Deusto y presidente de la Sociedad Internacional de Autolesión. El 16 de octubre habrá una caja misteriosa en la Plaza General Loma, que permanecerá hasta el día 20, viernes, y que ese día desvelaremos su contenido. El sábado 21 de octubre, de 12 a 14, en la Plaza de los Fueros, habrá un espectáculo de slackline con un funambulista, Eder Álvarez, y talleres de equilibrio y malabares para niñas y niños. Entre octubre y diciembre se realizarán distintos talleres en centros escolares que se ofertan a través del programa municipal Ciudad Educadora. Versarán sobre el manejo de la ansiedad, acerca de la influencia de la pornografía y la existencia de alternativas de creación de cuentos y de teatro foro digital. Si queréis tomar buena nota e informaros con mayor detalle, la campaña está disponible en la web municipal y en las redes sociales del Servicio Municipal de Infancia y Familia. La imagen de la misma, que va a estar visible a lo largo de estos meses en diferentes espacios y formatos, se ha diseñado bajo la idea del kintsugi, una filosofía japonesa que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de la vida de cada persona y que deben mostrarse y normalizarse en lugar de ocultarse, poniendo de manifiesto su poder transformador. Esta jornada que presentamos hoy se enmarca también en esta campaña. La organiza Conexiona, Asociación para el Fomento de las Relaciones Sanas en la Infancia y de la Adolescencia, dentro de las subvenciones de nuestro departamento, junto con Fundación Vital, a quien agradecemos la colaboración. El año pasado se realizó la primera jornada con gran éxito de asistencia y hoy abordamos la segunda jornada con muchas ganas y expectativas de tener el mismo éxito. En los años de infancia y adolescencia es cuando se conforma la identidad de las personas. La aparición de las redes sociales e Internet han supuesto un cambio social y una transformación digital que afectan de lleno a nuestra manera de vivir, comunicarnos y relacionarnos. En este marco, la jornada tratará de dar respuesta a qué están construyendo o cómo están construyendo su identidad niñas, niños y adolescentes y cómo ayudarles. En la primera parte, que se desarrollará durante la mañana y estará dirigida a profesionales como vosotras y vosotros, contaremos con Belén Uriarte, Ana González Pinto y Ana Jesús Zulueta, 3 personas expertas del ámbito de la educación, la salud mental y la justicia. Tras ellas, profesionales de la asociación Conexiona reflexionarán sobre qué hay detrás del primer clic. Mónica Alario Gavilán nos hablará sobre qué enseña la pornografía a niñas, niños y adolescentes. Toti Martínez de Lecea reflexionará sobre la importancia de la imaginación en la infancia. E Íñigo Ochoa de Alda hablará sobre la adolescencia y la búsqueda de la motivación. Y termino. Solo me queda desearos que disfrutéis de la jornada porque vamos a aprender mucho sobre cómo contribuir a tener una sociedad mejor, que es lo realmente importante. Mila esker. Bueno, mila esker, Raimundo. Y entramos ya en contenidos una vez inaugurada la jornada. Y para dar comienzo a esta jornada vamos a contar con una mesa redonda bajo el título Una mirada multidisciplinar, en la que se va a abordar cuál es la situación de la población infanto-juvenil en áreas como la salud mental, la justicia y la educación.
Y para ello contamos con ponentes de la talla de Ana González Pinto, Ana Jesús Zulueta y Belén Uriarte, y como moderadora nos acompaña Leire Aizpuru. Bueno, comenzando las respectivas presentaciones por Ana González Pinto. Ana es doctora en psiquiatría, es jefa actual del Servicio de Psiquiatría de la OSI Araba y presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Es vicedecana de la Universidad Docente de Álava, de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco y la primera mujer en lograr la cátedra de psiquiatría de la misma institución. Ana colabora en el Consejo Asesor de Salud Mental del Gobierno vasco, donde ha formado parte del grupo de trabajo que elaboró la estrategia de prevención de la conducta suicida aquí en nuestra comunidad, y a nivel nacional ha colaborado a su vez en el estudio Survive, enfocado también a promover estrategias de prevención e intervención en suicidio. Ana ha trabajado también a nivel internacional en la promoción del bienestar mental en el ámbito educativo a través del proyecto europeo Upright, que es un programa que pone el foco en el entrenamiento de la resiliencia en el aula. Asimismo, su trabajo de investigación es referente en trastorno bipolar, consumo de cannabis y primeros episodios psicóticos, y así lo plasman sus centenares de publicaciones y numerosos libros. Actualmente esta investigación incluye también los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, toda esta trayectoria ha sido reconocida recientemente, siendo Ana galardonada con el Premio Vieta 2021 de la Real Academia Nacional de Medicina de España por su trayectoria profesional. Por otra parte, contamos con Ana Jesús Zulueta, magistrada en la Audiencia Provincial de Álava. Ana Jesús comenzó su carrera judicial en el año 1999 y hasta el año 2020 ha ejercido en el ámbito penal, en juzgados de instrucción y violencia sobre la mujer, y es en el 2021 cuando asume el nuevo cargo como magistrada que ostenta en la actualidad. Ana Jesús es portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, asociación que promueve una justicia democrática y es también una firme defensora de los derechos de la mujer, contando con amplia formación y trayectoria en perspectiva de género. A lo largo de su dilatada experiencia en la jurisdicción penal, Ana Jesús ha intervenido en la investigación y enjuiciamiento de numerosos delitos relacionados con violencia sexual, incluyendo aquellos delitos de abuso a personas menores de edad que tan dramáticamente vemos ocupar cada vez más noticias y titulares. Desde su sensibilidad por aportar en el seno de la sociedad, Ana Jesús colabora estrechamente con la Asociación Conexiona a través del asesoramiento en materia de igualdad, en violencia sexual y en delitos relacionados con las nuevas tecnologías y la difusión de imágenes. Y sobre estas mismas materias colabora también con medios de comunicación, informando a la ciudadanía sobre estos hechos y sobre los cauces legales a su disposición. Para terminar de presentar a nuestras ponentes, contamos con Belén Uriarte. Belén es licenciada en Pedagogía con especialidad en Orientación Profesional y Educativa y cuenta con un máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva. Es maestra especializada en Educación Infantil y Primaria y suma más de 3 décadas de experiencia en los Berritzegunes de Vitoria-Gasteiz, tanto en funciones de asesoramiento a profesorado y familias con niños y niñas con necesidades educativas especiales, así como en la dirección de los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa de Álava. A lo largo de este tiempo ha ejercido su labor de asesoramiento y formación en numerosos cursos y seminarios, apostando firmemente por la necesidad de concienciación en la atención a la diversidad a todo el alumnado. En el ámbito divulgativo, Belén es coautora de diversas publicaciones en el Departamento de Educación en los ámbitos de escuela inclusiva, altas capacidades intelectuales, dislexia y buenas prácticas en el aprendizaje de la lectoescritura, y es asimismo coautora de varios artículos en revistas especializadas en el ámbito de la psicopedagogía. Además, ha sido coordinadora y enlace entre el sistema educativo y el equipo de investigación del proyecto europeo Upright para el fomento de la resiliencia que comentábamos por la participación también de Ana González Pinto. Bueno, la trayectoria profesional de Belén y su sensibilidad y compromiso por las necesidades del alumnado se materializan en toda su labor de asesoramiento que esperamos que hoy también nos ayude a orientarnos. Y por último, como moderadora en esta mesa redonda, contamos con Leire Aizpuru. Leire es psicóloga y es terapeuta de familia y pareja acreditada por la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Sistémica Familiar y con formación específica en violencia filioparental por la misma escuela. Cuenta además con un máster en mediación e intervención con menores en situación de desprotección y/o conflicto social y está habilitada como mediadora familiar por el Gobierno vasco.
Leire trabaja desde hace 10 años en el ámbito social, ha trabajado en salud mental y acumula una dilatada experiencia en valoración e intervención en situaciones de desprotección infantil, así como atendiendo a familias con problemática de violencia filioparental. Leire colabora con la Asociación Conexión en la creación de contenidos. Sus aportaciones integran siempre la voz de la población joven a la que atiende y sobre esta base añade y propone estrategias para abordar las necesidades de este colectivo. Y bueno, hechas las presentaciones, gracias por acompañarnos a las 4 y cuando queréis vamos a escucharos. Bueno, muchas gracias, Irati, por estas presentaciones. Desde luego es un placer tener hoy sentadas aquí entre nosotros y nosotras a estas 3 mujeres importantes, 3 mujeres que representan a grandes instituciones como son la sanidad, la educación y la justicia y que tienen el deber y la responsabilidad de trabajar unidas, trabajar en red para garantizar el bienestar y la protección de estas personas menores de edad. Bueno, el objetivo hoy de este debate es no solo identificar aquellos retos, aquellos desafíos a los que se enfrentan hoy día nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también entre todas y todos poder dar alguna solución para poder acompañar en esta construcción sana de la identidad en un periodo tan vulnerable como es el de la infancia. Antes de empezar, sí que me gustaría poder leer, compartir unos titulares, algunas reseñas de periódico que aluden a situaciones realmente preocupantes aquí en nuestro entorno de nuestra infancia y adolescencia. Se normaliza el consumo de cannabis entre los jóvenes vascos y aumentan las adicciones relacionadas con las nuevas tecnologías y la ingesta de psicofármacos. Aumenta en Álava hasta el 15% el porcentaje de menores en tratamiento psiquiátrico. En concreto, en Vitoria, los ingresos de adolescentes por trastornos alimentarios se duplicaron en 2019 y 20. En 2018 hubo 50 hospitalizaciones, mientras que en 2021 la cifra aumenta hasta 122. En 2022 se suicidan 2 menores de 19 años en Álava. La Fiscalía de Menores alerta del aumento de abusos contra menores de 16 años en Álava. También aumentan las agresiones sexuales entre menores y se señala el acceso precoz a la pornografía como uno de los factores causantes. Y según una encuesta realizada este 2023 a escolares de Álava, en primaria y secundaria, el alumnado pasa entre 2 y 5 horas frente a las pantallas y la mayoría de adolescentes y una pequeña pero creciente parte de primaria ve pornografía. La mayoría además cree que esta es una forma adecuada de aprender acerca del sexo, y es que la fuente principal de información para los jóvenes es Internet, superando a la de la familia y los profesores. Lo primero que me gustaría preguntaros es si esta realidad, estos titulares, realmente concuerdan con lo que estáis viendo en vuestra práctica diaria, en vuestro ámbito de intervención. ¿Qué está pasando en la juventud hoy día que antes no se daba? Bueno, comienzo. Desde el ámbito educativo me gustaría resaltar o pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en este sentido, en la última década del siglo pasado, en el 1996 concretamente, la UNESCO sacó un informe muy conocido por todo el mundo y que ha sido una referencia en el mundo educativo, que es La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors. En aquel informe se constataba la necesidad de que todos los sistemas, toda la sociedad, hicieran un único, digamos, un triunvirato, de manera que educáramos conjuntamente a toda la población. La educación formal, los centros educativos, la educación informal, las familias y también todas las actividades extraescolares que están en torno a la vida de un menor, y la informal, que se trataría pues los grupos de amigos, los colectivos en los cuales nos movemos cada día. ¿Qué sucede? Que hoy, a día de hoy, como decía también José Antonio Marina, claro, para educar a una criatura, un niño, una niña, un adolescente, se necesita toda la tribu. Pero ¿qué ha sucedido en estos años? Que si hace 40 años el peso que tenía el ámbito educativo formal era el 70%, en la actualidad se estima que es el 20%. Es decir, que esta reducción drástica
pues tiene unas consecuencias, y unas consecuencias muy duras, entre ellas porque ahora quien educa, y aunque nos suene muy fuerte decirlo, es TikTok. Vamos a analizarlo y vamos a ir viendo en estas fases, pero ahora mismo se estima que el 70% de los jóvenes de hoy se informan no a través de los periódicos y de los medios convencionales que utilizamos todas y todos los que estamos aquí, sino fundamentalmente de redes sociales y de TikTok. Entonces ya nos ponemos en situación de una realidad totalmente diferente a la que hace tan solo una década o 2 décadas estábamos visibilizando. Sí, bueno, pues sigo yo. Bueno, a mí me gustaría un poco con los titulares, ¿no? Hacer como un pequeño balance. Por un lado, por ejemplo, cuando comentas que hay más niños en tratamiento, en parte también es porque se detectan más. Es decir, que la sociedad sí que hace un esfuerzo por poner recursos, en fin, de todo tipo, ¿no? Pero a la vez, además de lo que acaba de comentar mi compañera, también está un poco el tema que hemos sufrido de la pandemia, es decir, y de otras cosas que probablemente tienen que ver con la forma de comunicación, con la nueva cultura, con Internet, que ya venían antes de la pandemia. Porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que has dicho, se duplicaron los ingresos de personas con trastornos de conducta alimentaria, y es cierto, ¿no? 19, 20, 21, estamos ahora en meseta, pero el incremento ya venía del 18 al 19, es decir, que había empezado un poco antes. Es decir, que probablemente ya había una tendencia, debido a factores culturales, cambios en las formas de movernos, en las familias, en la educación, en el peso de la educación, en el acceso de los jóvenes a diferentes lugares, que estaba teniendo un impacto en la salud mental de los jóvenes, y luego la pandemia eso ha hecho que se agrave de alguna manera. Sí que es cierto que hay, nosotros en el estudio Upright, ¿no? Analizamos un poco cómo funcionaban los jóvenes, y la mayor parte de la población, como somos supervivientes, ¿no? Venimos del hombre tenemos que retrotraernos cientos de miles de años, ¿no? Y el hombre salió de África hace 100.000 años y se dispersó por el resto del mundo, aparte de por África. Y en todo ese recorrido hemos aprendido y tenemos genes que nos ayudan a sobrevivir. O sea, es impresionante. Pase lo que pase, vamos hacia adelante. Eso es verdad para un porcentaje muy alto de la población. Pero hay un grupo que no tiene esa fuerza y que son los que necesitan más ayuda. Y son los que al final van a estar en ese grupo de personas que requieren una atención en salud mental y en todos los demás ámbitos que efectivamente tenemos que trabajar en red. Muy bien. Yo, por lo que los titulares se comentaban y que afectan a la justicia, no tengo más que ratificar los datos. Es cierto que se ha producido un incremento exponencial de los delitos de violencia sexual en el ámbito entre menores, pero también cometido por mayores hacia menores. Quizás las causas de esos fenómenos sean diferentes. En el caso de los delitos de violencia sexual entre menores, en este caso estamos viendo un incremento constante y progresivo desde 2020, 2021, 2022. Se están incrementando mucho los casos. En este supuesto se está estudiando la influencia de la pornografía, la visualización continua de pornografía por menores ya desde las tempranas edades, desde los 8 años, de tipo de pornografía que además implica conductas violentas, sexualizadas, con sesgos de género, que la mujer es un objeto, más que una partícipe en el acto, que lleva a pensar a los jóvenes probablemente que ese tipo de conductas sexualizadas, violentas, son lo normal, y eso es lo que reproducen luego en la realidad, cuando realmente, de acuerdo a nuestra legislación, evidentemente no es normal y es además delito. En el caso de las víctimas menores de edad por hechos cometidos por mayores de edad, pues yo creo que ahí se dan otros fenómenos del incremento del número de casos, que es un incremento también muy relevante. En la audiencia donde trabajo yo, en la sección penal, llevamos 3 años aproximadamente incrementándose el número de delitos sexuales de manera exponencial. O sea, nuestro mayor trabajo hoy en día es enjuiciar delitos contra la libertad sexual, y en la mayoría de los casos las víctimas son menores o personas con discapacidad.
En este caso, no creo que sea por el uso de pornografía, sino, bueno, quizás pues, por diversos factores, porque se ha ampliado la legislación, ahora se castigan conductas que antes no se castigaban con penas más graves conductas que antes no se castigaban. Hay muchísima mayor concienciación social en toda la población y en todas las personas para la ciudadanía, para poder discernir lo que es delito de lo que no es delito, conductas que antes se asumían como una violación en el seno del matrimonio o como unos tocamientos que se banalizaban. Ahora muchas personas saben que eso lo pueden denunciar y lo denuncian. Hay canales de comunicación y canales de denuncias para que se denuncien, y hay procesos formativos por lo que los menores pueden saber que esas conductas no son tolerables y tienen que ponerle freno. Y esa también puede ser una de las causas de que se haya incrementado el número de denuncias. Habéis comentado de una manera u otra, ¿no?, este impacto de las pantallas. Belén, tú decías, es ahora quien educa, ¿no?, es Internet. La pandemia también fue un momento en el que nuestra infancia se refugió en esas pantallas, ¿no?, en el momento de aislamiento. Y tenemos eso, una infancia que está cada vez más metida en el mundo virtual, que a veces sufre mucho y también se refugia en esas pantallas para evitar afrontar situaciones sociales estresantes. Las pantallas también para crear autoestima e identidad a través de filtros, ¿no?, de Instagram irreales que no van a llegar nunca a esas expectativas. Pantallas también como manera de dañarse, miles de ejemplos, que no sé desde vuestros ámbitos de intervención, lo que veis en el día a día con la infancia y la adolescencia, ¿qué impacto estáis viendo real que está llegando estas pantallas? Rescataría una frase de es la primera cátedra de neurociencia que está en la Universidad Autónoma de Barcelona, de David Bueno. Ha estado más de una ocasión en el Berrichegune, por eso lo tengo de referencia cercana, que dice que los adultos de esta generación hemos dado por supuesto que los niños, las niñas, los adolescentes es una generación digital, unos nativos digitales, que todos hemos dicho en más de una ocasión. Y sin embargo, él dice que más que unos nativos digitales, son unos huérfanos digitales porque no han tenido delante un modelo de unos padres que les hayan podido guiar en ese camino. Por lo tanto, yo creo que cambia radicalmente la perspectiva de ser nativos digitales a ser huérfanos en esas tecnologías. Y en este sentido, yo preparando un poquito esta mesa, pues me he entrevistado con bastantes orientadores, referentes en los centros, en tecnologías, y unas cuantas personas que yo considero que en Vitoria, en Álava, tienen pues una trayectoria que merece la pena ser rescatada, y un denominador común de todas ellas ha sido que se observa una disminución de la empatía en los adolescentes. Claro, esto dicho así, dices, bueno, ¿y en qué se manifiesta? Pues, en primer lugar, de todos los casos de bullying que el año pasado se detectaron, no ciberbullying, que esos casos ya son por suplantación de identidad que los lleva la Ertzaintza, sino los de bullying en los centros escolares, todos los que se ha constatado, verificado que sí había bullying, todos tienen detrás un componente de redes sociales o de redes sociales o de WhatsApp. ¿Qué sucede? Que lo que no somos capaces de decir mirando a los ojos a una persona, porque notaríamos que su cara le cambia, que se le nublan los ojos, que le cae una lágrima, que enrojece, que somos capaces de decir esas barbaridades a través de las redes sociales. Entonces eso denota una disminución de la capacidad de empatía muy clara. ¿Cómo se manifiestan estas conductas en los episodios de bullying? Pues casi siempre son o hacer el vacío en una red, o crear un grupo paralelo en el que estás excluida, o en una red como TikTok hablar de una persona, de una criatura, de una chica, poniéndola verde sin citar el nombre, por lo tanto, pero todo el mundo jalea y sabe de quién estamos hablando. Es decir, que estas situaciones de falta de empatía yo creo que son bastante evidentes, y es un elemento, yo consideraría ahora mismo desde todos los centros educativos a tener muy en cuenta para empujar y favorecer unas conductas de mayor empatía, que luego también seguramente a lo largo de la mañana y en la ponencia de la pornografía y demás se repetirá, de la misma manera que en el documental de la ETV de la generación porno se repite bastante, pero es que he constatado en los centros que es una realidad que es muy visible hoy. Además de los huérfanos digitales, de la falta de empatía, he tenido también la ocasión de observar en chiquis, pero bebés de atención temprana,
cómo las consecuencias que ha tenido la pandemia durante este tiempo que hemos estado en casa cerrados y con mucha exposición a las pantallas, pues ha aumentado, aunque no hay ninguna investigación, pero lo constatan todos los sistemas, no solamente en Álava, en Vizcaya y en Guipúzcoa exactamente igual, incluso el mayor número de diagnósticos de trastorno de espectro autista en niños pequeñitos, en bebés. Los neuropediatras lo atribuyen, no hay ninguna investigación que de alguna manera lo sustente, pero atribuyen al abuso que se ha hecho durante este tiempo de las pantallas. Pero lo grave del tema es que las familias, los padres y las madres no han sido conscientes de lo que estaba pasando. Es más, algunos, en este caso me refiero a unas personas de origen extranjero, pensaban que lo estaban haciendo fenomenal porque eran capaces de darle a su hijo este instrumento que si a los mayores nos ayuda, ¿por qué no va a ayudar a los niños y a los bebés? Ahora mismo yo creo que en los centros, si estáis aquí, directores, directoras de primaria, en educación infantil, 0 pantallas, pero 0 es 0. Y esto en las reuniones de comienzo de curso, con todas las familias, hay que ponerlo negro sobre blanco, de manera que no tengamos estas actitudes como demasiado condescendientes que tampoco hará tan mal. No, hace mal y mucho. Y además lo hemos constatado. Claro, estas criaturas que se les ha diagnosticado un TEA tan pequeñitos, una parte pienso que puede ser reversible, una parte, pero el daño está hecho. Entonces, yo creo que es para mirarlo y además mirarlo con mucha preocupación. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros tenemos, sobre todo los niños del espectro autista, ¿no? y en general muchas de las patologías psiquiátricas, un problema adicional, y es que esos niños ya de base tienen una tendencia al aislamiento, ¿no? a una dificultad social, ¿no? Y entonces un poco las redes sociales o los teléfonos móviles o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de plataforma de estas, suponen como un refugio para ellos, ¿no? Se van retroalimentando y algo que podía haber sido simplemente un rasgo, ¿no? de carácter, bueno, pues soy un poquito más solitario, un poquito, y que en otros momentos de la historia ha sido respetado, ¿no? por el resto de niños, hace que se potencie muchísimo, ¿no? y hasta el punto pues, que se enferma. Es decir, uno puede tener un trastorno del espectro autista, pero bueno, pues que sea lo que antes se llamaba un Asperger, ¿no? más o menos adaptado, más o menos, o de alguna forma llegar a enfermar o hacer un cuadro psicótico, otro tipo de complicaciones, ¿no? Y entonces en eso realmente tenemos una situación difícil, pero yo creo que entre todos tenemos que poder, ¿no? Yo me acuerdo mucho del Upright y me acuerdo mucho de las finlandesas y las islandesas, cómo trabajan ellos, ¿no? en esos sitios, esos países muchas veces aislados por el frío y donde el aislamiento es que es espectacular, porque ves una casa en un sitio y la siguiente está a no sé cuántos kilómetros, y cómo trabajan en lo que es la resiliencia social, ¿no? la resiliencia del grupo en la escuela. Y creo que es importante, ¿no? con el respeto al otro, con el respeto a la identidad, ahora que estamos hablando de la construcción de la identidad, ¿no? el respeto a algunos quizás todavía no tienen la identidad totalmente construida, pero sí una peculiaridad del carácter, ¿no? como puede ser un trastorno del espectro autista. Y decimos eso o cualquier otro aspecto. Por ejemplo, dentro de la personalidad, tenemos distintos espectros, una personalidad más o menos equilibrada, pero luego nosotros hablamos del clúster A, que serían aquellos que son más, llamamos esquizoides, más aislados, más los que son del clúster B, que son como más expresivos, más emocionales, y los del clúster C, que son más evitativos. Bueno, pues tanto los del clúster A como los del clúster C tienden a esa falta de interacción social y son personas que van a necesitar un apoyo. O sea que ya vemos que dentro de ese 20% de población, 25% que tiene riesgo de enfermedad mental en el futuro, hay aspectos que ya se ven como factores de riesgo en la infancia, como es esa tendencia al aislamiento, y ahí tendríamos que trabajar desde la educación. O sea, yo creo que, por supuesto que desde todos, pero para mí la educación es un drama, lo que has comentado, de pasar de ser el 70% al 20%. Tenemos que recuperar, aunque sea un 10%, ¿no? Pero hay que ir avanzando. Sí, sí.
Bueno, en el ámbito de la justicia, la verdad que no se han hecho todavía estudios sobre una correlación directa que pueda haber entre el uso de la pornografía y las conductas sexuales violentas que se están viendo. Pero desde luego, si vemos que se ha incrementado de manera exponencial el número de delitos sexuales violentos entre menores y también sabemos que se está accediendo a pornografía desde edades muy tempranas, creo que se puede ver esa correlación, sobre todo por lo que he dicho antes, porque la pornografía que se está viendo es una pornografía violenta, es una pornografía en que se describen prácticas sexuales en las que únicamente se obtiene el placer mediante actos violentos, entre actos en los que participan varias personas, en que la mujer es un objeto, en que hay un sesgo de género hacia la mujer. Todas esas conductas en personas que, como hablamos, ¿no? Puede haber personas, habrá muchas personas, muchos niños que si tienen un entorno adecuado, viene en el colegio, viene en la familia, se podrán formar criterios para saber más o menos lo que está bien o lo que está mal, si es verdad que se les da un poco esa formación en sexualidad, pero si su único referente en sexualidad es la pornografía, ese es el problema, que ese sea su único referente y no haya otro referente de educación sexual sana, o sea, que tengan alternativas para elegir, que su nuevo conocimiento del sexo realmente sea a través de esa vía que muestra comportamientos violentos que luego pueden tratar de repetir. La verdad es que he tenido la oportunidad de ver el documental que ha hecho ITV sobre pornografía, me parece espectacular. Vi el primer capítulo cuando se presentó en Bilbao y realmente ahí se muestra de una forma muy gráfica cómo se tiene acceso tan fácil a la pornografía, de manera que no hay manera de que los padres controlen a través de un control parental porque entra por todas las vías posibles, por todos los banners, la pornografía. Y cómo chicos de entre 13 y 17 años comentan cosas espeluznantes. Y es que uno de ellos comentó una cosa que bueno, puede ser hasta graciosa, pero que realmente es sorprendente, que dice, bueno, te voy a decir una cosa, dice, pero es que a mí ahora sexo entre dos es que me parece poco. O sea, eso ya me parece, y no es que esté, o sea, me parece que todas las prácticas sexuales con consentimiento son plenamente válidas, lo fundamental es que haya consentimiento, pero se están viralizando y popularizando una serie de conductas que realmente no se corresponden con la realidad y que luego se intentan plasmar de esa forma, o sea, olvidándose del consentimiento y de respetar el deseo de todas las personas. Desde luego hay una relación en esto que comentáis, ¿no? Me parece súper interesante el concepto de huérfanos digitales. Es así, sabemos que la infancia al final busca sus dudas, busca sus inquietudes en Internet y que esta es la principal fuente de información para ellos a nivel de educación afectivo-sexual. Eso sumado a lo que dice Ana Jesús, sabemos que hay un acceso cada vez a edades más tempranas a este material pornográfico, entre los 8 y 12 años, y eso quiere decir que nuestra infancia está educándose en ese mundo irreal, ese mundo violento de la pornografía y de ahí modelando sus conductas sexuales en la práctica real. Dices que todavía no hay datos concluyentes, pero sí que parece que puede haber una relación entre ese aumento de abuso entre menores y lo que no sé es si esos menores que os llegan realmente son conscientes o bien de que están cometiendo un acto abusivo o de que lo están recibiendo o hay tal normalización por estos visionados que ya lo integran como algo normal. Ya. Hombre, siempre lo que llega a la justicia es lo que se denuncia. O sea, realmente, sobre todo ese tipo de delitos, que son delitos que casi siempre se cometen en la intimidad, que no suele haber testigos, solo llegan a los juzgados si la víctima los denuncia. Entonces, claro, habrá muchos supuestos en que hay personas que normalicen como normales, como algo estándar, un tipo de relación sexual violenta, que igual no hubieran consentido si no se hubieran acostumbrado a ver habitualmente ese tipo de prácticas en la pornografía que consumen diariamente, y hay otras personas que igual tras producirse los hechos o el momento de los hechos se están dando cuenta de que esa situación, esa práctica que vista en una pantalla podría parecer apetecible, no le está gustando y en ese momento lo para o lo denuncia. Pero algo que cuando comentamos en la calle y exponemos este tema, la gente nos traslada es ¿por qué es tan fácil este acceso de los menores a estos contenidos? ¿Por qué no se eliminan o cómo podemos protegerles para que no accedan a ellos? No sé si es que hay algún vacío legal o... Pues sí, realmente yo creo que hay un vacío legal, porque realmente en todos los teléfonos, en todas las tablets se pueden establecer controles parentales, pero realmente
la pornografía se cuela por todos los lados, a través de stickers, a través de 1000 banners que te aparecen en todos los lados, incluso a través de juegos de la Play se pueden llegar a pasar. Entonces, realmente creo que no hay un vacío legal realmente para que se pueda controlar, porque realmente las tecnologías son buenas y ofrecen muchísimos avances para la sociedad, pero también a veces traen esos problemas que hay que regularlos. Pero realmente son complicados porque son tan amplios, intervienen tantas personas, tantos factores. Una película pornográfica puede estar rodada en Rumanía, distribuida en Asia y comercializada en Estados Unidos, a través de todo el mundo. Entonces es muy difícil llegar a los autores de los hechos, a los autores de la distribución. Hay demasiada, una madeja muy difícil de... De ahí muy importante el papel de los centros educativos, Belén. Eso es. Pero no solamente de los centros educativos, es que es toda la sociedad, o trabajamos en red o esto no hay manera de darle la vuelta. A mí ahora, bueno, me viene a la cabeza, bueno, cómo se han introducido los smartphones en la vida de las criaturas. A los 12 años ya un porcentaje altísimo lo tiene y los controles parentales, el Family Link y así, a poco avispados que sean, rápidamente lo hackean. Es decir que, aunque creamos como padres, madres que tenemos toda la situación controlada, pues muchas veces no es así. No obstante, bueno, y volviendo a la educación sexual que han recibido los chicos y las chicas, las últimas generaciones, rescatando un trocito del documental de la generación porno, decían que como un 66% de los jóvenes encuestados decían que no les había servido esa formación para la vida real. Por lo tanto, habían tenido que buscarse la vida y casi siempre han sido a través de estas web. Por otro lado, sí que hay informes de expertos que dicen que ha sido una formación excesivamente biologicista, que para nada ha tratado del deseo, del placer, del consentimiento, de la empatía. Entonces ha sido una formación que yo creo que claramente la tenemos que mejorar. Pero la tendremos que mejorar, yo creo que todo el profesorado que está en las aulas no tiene esta capacidad de formación. Aquí tendríamos que buscar expertos externos recurriendo a servicios de infancia, de ayuntamiento, gabinetes, buscar aliados entre las diferentes instituciones, de manera que esta parte, que es muy específica y muy concreta del momento que nos está tocando vivir, también la puedan dar desde fuera. Sin embargo, los equipos docentes, orientadores, consultores, ahora hay una figura nueva que es el garante un poco del bienestar socioemocional en algunos centros de secundaria. Todas estas figuras sí que puedan trabajar lo que es en tutoría y hay unos materiales valiosísimos del Departamento de Educación de Visicasi que los están utilizando en otras comunidades, igual tanto más que aquí, porque son muy buenos y muy bien hechos, elaborados a partir de detectar la problemática del bullying y del acoso, que ahí sí se trabaja de forma explícita la empatía y eso sí es labor, desde mi punto de vista, de los docentes, trabajar en la tutoría, todos esos previos para que después, cuando tengan acceso a los móviles, que vamos a tratar de que sean lo más tarde posible, tengamos ese tiempo para que ya no actúen, no vayan tan huérfanitos a ese vorágine de mundo digital. Es verdad que las web, tal y como decías, este documental hablaba de 700.000 web porno en el mundo y contrastando ese dato con compañeros que son expertos en el ámbito de las TIC, dice que muchas de ellas, aunque se cerraran, tienen el troyano Hidra, que generan como un dragón muchas más cabezas. Es decir, que nos enfrentamos a un reto inmenso. No obstante, recuerdo, y lo recuerdo porque, no sé, me impactó la atención en febrero, Macron ya dijo que en Francia iba a tratar de poner límite a mediante una certificación digital y la fecha que puso era el mes de septiembre del 23. Es decir, que ya, y no ha dado señales de vida. Seguramente se han encontrado muchos más problemas de los que inicialmente tenían previsto, porque si son hidras, de una salen muchas más, pero una certificación digital para mayores de edad, en las cuales si no eres mayor de edad no te va a salir ese certificado, yo creo que en parte podría paliar un poquito, igual de las 700.000 se quedarían en un 80%, pero de alguna manera poner límites a este fenómeno. Y por otra parte, retrasar
el máximo la utilización de los smartphones. Luego, creo que aquí estáis varios centros educativos que estáis ya intentando llegar a pactos con las familias. Ahora, a comienzo de curso, en los centros educativos hay reuniones con todos los equipos docentes de cada aula y los directores y directoras me consta que estáis yendo por todas y cada una de las reuniones haciendo énfasis y intentando hacer un cambio de conciencia para que las familias vean que esta realidad no es ninguna broma. También lo están viendo porque todos los días, que si Almendralejo, que si no sé quién, estamos viendo, pero no hay día que no tengamos una noticia de este pelo. Por lo tanto, yo creo que tiene que darse ahora un cambio de conciencia también en las familias, es decir, es una realidad que se nos escapa de las manos y tenemos que colaborar con los centros educativos sí o sí. Y en los centros educativos, a su vez, con los servicios de ayuntamiento, con otros gabinetes, con otras instancias, de manera que todos contribuyamos, aunque no sea subir al 50%, pero sí ese 30% de influencia de la enseñanza formal en la formación de la personalidad de una criatura que tenemos hoy en la tercera década del siglo XXI. Desde luego, retrasar el uso de las pantallas sería lo más oportuno, acompañar también en ese visionado y luego Rosana de Conexión así que nos explicará también que a los centros educativos ya desde el año pasado han llegado como medida para contrarrestar y abordar ese contenido sexual de riesgo, ese contenido poco veraz al que acceden sobre todo los adolescentes, charlas ya de divulgación y reflexión sobre pornografía en los centros escolares, que luego Rosana nos contará qué impacto positivo están teniendo. Pero desde luego, como decías, en mi época era algo impensable, hablábamos solo de educación sexual biológica, ni siquiera psicoafectiva, y ahora ya se habla de pornografía en las aulas, lo cual es un gran avance. Ana, no sé si esta normalización también del consumo de material pornográfico está teniendo un impacto en la salud mental, en la construcción de identidad. Bueno, nosotros sí que vemos niños más pequeños, ¿no?, con este tipo de conductas, y luego también me ha parecido también interesante nuevamente el tema de que trabajemos desde la base, ¿no? O sea, que cada uno ponga su granito de arena, porque por mucho que Macron quiera hacer cosas, la pornografía tiene detrás tanto dinero. O sea, es uno de los grandes poderes que, como no se junten los grandes ricos del mundo contra eso, no hay nada que hacer. Y la inteligencia artificial siempre va por delante nuestro. O sea, entonces, el trabajo individual es importante para llegar al 30%. Probablemente no podamos llegar a más. Pero sí que lo vemos, a tu pregunta, en niños más pequeños. Y luego, una cosa que a mí me preocupa bastante es ese grupo de personas que están en exclusión social y que en esos ámbitos, este tipo de conductas, a veces les falta una formación. A lo mejor no han podido acceder, niños que ni siquiera han hecho toda la escolarización, sino que vienen aquí cuando ya son más mayores, familias absolutamente desestructuradas. Son carne de cañón, es decir, que y nos encontramos a veces con conductas delictivas, ¿no? Y es tremendo porque ves que haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista de la salud también, puedes conseguir mejoras también en esos niños si los coges al principio, pero el nivel de esfuerzo se puede hacer a veces con unos pocos y no con todos, ¿no? Entonces, por eso es necesario un poco el apoyo de todos nosotros. Pero sí se ve, sí tiene un impacto. Sigo contigo, Ana. No sé si nos puedes dar datos o nos puedes hablar de cuáles son las mayores patologías que estáis tratando ahora desde el Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil y con qué edades de inicio, que eso creo que también hay cambios. Sí, bueno, hay ciertas diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, en cuanto a patologías, tenemos además un estudio también muy bonito que no solamente es ver lo que pasa en mi hospital o lo que pasa en la red de salud mental de Álava, sino ver lo que pasa en todo Euskadi. Hemos podido analizar los datos en general y sí que se ve que en chicos, ¿no?, en niños, lo que se ve cuando son más pequeñitos son sobre todo trastornos generalizados del desarrollo y más todavía trastornos por déficit de atención. Eso sería un poco lo más importante. Y en niñas es un poquito más tardío, que el cromosoma X al final, bueno, yo hablo también con términos biológicos, ¿no?, pero protege frente a los trastornos del neurodesarrollo, un poco por lo menos, y hay más trastornos de ansiedad y trastornos depresivos en etapas más tardías. Y a medida que va pasando el tiempo, llega la adolescencia, empiezan a igualarse la cantidad de afectados hasta que llega un momento en que la mujer tiene más, ya siendo adultos, más patología de tipo depresivo, bueno, como ya se sabe, ¿no?, y de ansiedad
que los hombres. Y luego en la adolescencia también se ve mucho trastorno de consumo, ¿no?, de sustancias, más también en chicos que en chicas. Antes hablábamos de este aumento, ¿no?, y esta normalización del consumo de cannabis. No sé en qué porcentaje puede estar relacionado este consumo también con trastorno mental en jóvenes. Bueno, impresionante por varias vías. Por un lado, porque el cannabis, siendo considerado una droga blanda, ¿no?, de muy fácil acceso, sabéis que se asocia a psicosis, ¿no?, a cuadros psicóticos y, bueno, y también a problemas cognitivos y falta de rendimiento, abandono escolar, etcétera, pero también a enfermedad mental grave que puede aparecer y luego no desaparecer, ¿no?, sino que ya se quede. Y luego, por otro lado, porque las personas con enfermedad mental son personas vulnerables para el consumo. Es decir, que independientemente de que no hayan tenido la enfermedad a consecuencia del consumo, sí que cualquier persona que tenga, y se entiende muy bien, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, va a ser más vulnerable a un consumo de sustancias porque busca de alguna forma paliar el sufrimiento, ¿no? Y en este mundo virtual que vivimos, donde nada tiene valor, es decir, que el valor de lo que pueda decir, yo qué sé, un médico, un juez, un educador, es nada frente a otras personas o gente que vean en la tele, etcétera. Bueno, pues eso es un gran problema, porque en este momento, por ejemplo, también desde el punto de vista más científico, se está trabajando en crear plataformas educativas, ¿no?, con gente joven, con gente que esté un poco al nivel de los jóvenes y que transmitan mensajes que sean un poco mejores para su salud y su bienestar. Qué bien. Es cierto que en consulta nos encontramos cada vez más a niños, niñas y adolescentes con estos síntomas que comentas, ansiedad, depresión, con verbalizaciones de querer desaparecer, de mucho sufrimiento, de sentirse vacíos, y lado también, ahora nos comentas, a ese aumento de conductas autolíticas, a intentos de suicidio, ¿no? Antes comentábamos 2 menores en Álava el año pasado. Hay muchísimo sufrimiento interno. ¿Qué les está pasando? Bueno, yo creo que hay nuevamente dos cosas, ¿no?, por hacer balance. Por un lado, se habla más, porque antes nadie quería decir que sufrían y que tenían una enfermedad mental, y ahora ya esto se está normalizando y en ese sentido es bueno. En el otro sentido, sí que creo que quizás ahora también están un poco peor. Siempre hay una parte resiliente, ¿no? Es decir, lo hemos visto, hemos medido lo que ocurre en Álava, con lo cual sabemos que hay una parte muy resiliente y que están bien. Pero los que en otros momentos estaban mal, quizás ahora están un poco peor por este aislamiento, por el hecho de que se está perdiendo los valores, no del todo, pero valores sociales, valores de encuentro físico real, el deporte en grupo, y pasan demasiado tiempo aislados frente a una pantalla, que también puede tener su parte de conexión, pero bueno, que no puede sustituir a la presencialidad, ¿no? En este sentido, sí que es verdad que con educación conjuntamente algo a favor es que ya está introducido, ¿no?, en los centros escolares este protocolo antisuicidio, que entiendo que a nivel de detección, de acompañamiento a estos menores y también a sus familias es potente, y pueden poner voz a, como decías, a un tema que antes era tabú, que ahora pueden decir realmente tengo ganas de desaparecer, que no quiere ser otra cosa que quiero dejar de sufrir. ¿Qué efectos estáis viendo de la activación de este protocolo? ¿Hay algo que podáis contar? Yo creo que los datos próximamente los van a dar directamente desde el Departamento de Educación, pero sí que puedo decir que el año pasado, de marzo a marzo, hubo unas 500 intervenciones de urgencia en casos de ideas suicidas y demás. Son procedimientos de urgencia, ¿eh? La mayor parte de los casos los jóvenes y las jóvenes lo que demuestran es que no saben qué hacer con su vida. Es esa la principal conclusión de este tema. Pienso que fue un momento muy acertado cuando se puso, además presente a través de ASAFES el protocolo en esta misma sala en noviembre, y bueno, yo creo que se están canalizando y el trabajo en red ayuda. Lo que sucede es que los centros educativos, pues muchas veces cuando han detectado y se han puesto las gafas de ver, en esto tengo la certeza de que también se detecta mucho más que lo que se hacía antes, que probablemente estuvieran estos casos, pero se han puesto las gafas de ver y se han sentido también un poco desbordados. El Berretxegunen Nagusi ha hecho unas intervenciones, el año pasado había una persona referente, ahora mismo hay 10 personas
que atienden estos casos, viendo la magnitud del tema, y muchos de ellos se reconducen, pues bueno, yo creo que con unas intervenciones de un rango, pues bueno, relativamente en contextos bastante ordinarios. Al margen de estas patologías que acabas de mencionar, Ana, y del tema de las conductas suicidas que ha crecido exponencialmente, o la detección al menos, porque puede ser que nos hayamos puesto esas gafas de ver y detectemos al menor indicio. También me gustaría poner sobre la mesa otro nuevo síndrome del que los jóvenes hablan mucho de él, que es el famoso FOMO. No sé si os suena. El FOMO es el acrónimo en inglés de Fear of Missing Out, sentirse fuera de algo, que crea conductas de ansiedad, pero ansiedad desmedida, porque mientras ellos están en clase y no pueden utilizar el móvil, o están no sé dónde, o se les ha perdido, o se lo han quitado los padres o los profesores, pues están pasando cosas que ellos se las están perdiendo, y desde luego tienden desesperadamente, con unas conductas muy desajustadas, a recuperar ese elemento porque les ha generado una verdadera dependencia. Entonces es otro elemento nuevo que de momento no tiene mucha gravedad, pero que sí que es consecuencia de toda esta forma de relacionarse de forma virtual que tienen nuestros jóvenes y adolescentes. Desde luego un reto a acompañar, porque además hace 2 días salía un titular en el periódico en el que los colegios aquí de Vitoria ya la tendencia va a ser a que el alumnado de todas las edades dejen sus dispositivos en las taquillas. Eso es. Va a generar esta Yo creo que la mayor parte lo están haciendo, y de hecho el sistema educativo tiene un decreto que le da amparo, el decreto de derechos y deberes del alumnado del 2008, fijaos, hace 15 años, ya se adelantaba a todo digamos, lo que está viniendo ahora, porque hay un artículo en el que dice que los centros educativos pueden regular ellos, pueden establecer mecanismos reguladores del uso y limitación de las nuevas tecnologías. Entonces comenzaban a generalizarse los smartphones, y tienen los centros, tanto los concertados como los públicos, el Reglamento de Régimen Interno, el RRI en los concertados, o el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento en los públicos, en los cuales pueden regularlo, tienen la capacidad de hacer una regulación explícita y exhaustiva con medidas sancionadoras, dependiendo de los casos, de diferente nivel de gravedad. Y yo creo que lo están haciendo. Lo que sucede es que requiere actualización permanente. No vale haber hecho el ROF hace 10 años y ahí ya tenemos un ROF. Las medidas que poníamos hace 10 años no sirven hoy, y por lo tanto, pues eso, tenemos que actualizarlo de forma permanente. Yo diría que anualmente se están estableciendo, y cada centro está discurriendo. El domingo pasado aparecían los periódicos de algunos centros concertados, pero me consta que también hay centros públicos que están haciendo lo mismo. Han ponderado diferentes modalidades, pues establecer unos casilleros donde al llegar se mete, pero claro, también ahí han observado la picaresca, que en vez del móvil habitual meto uno viejo, o que lo metí roto y luego pido daños y perjuicios. Es decir, que tenemos que tener la mente súper abierta porque el panorama es complejo. No obstante, ahora mismo yo abogo por hacer un pacto con las familias, porque no solamente está sucediendo en el ámbito educativo, que los centros, yo creo que uno a uno, las redes de centros están tomando conciencia de que es un problema, y es un problema serio, sino también de forma espontánea asociaciones de padres. Seguramente habéis escuchado que en Zarautz hace 1 año o 2 hay un grupo de familias espontáneas que ellos dicen guk, gure aukera, amasei. Nosotros nuestra elección hasta los 16. Ojalá, y ojalá cunda, quizá en entornos pequeñitos, en pueblos, sea más fácil. Yo ahora mismo me conformaría con que sea hasta los 12, cero smartphone. Y mientras tanto, tomarlo como para darnos tiempo para trabajar tutoría, empatía y todos los previos para que cuando lleguen, y luego educación sexual también desde pequeñitos, desde quinto de primaria aproximadamente, porque todo se ha adelantado, y si los datos que decíais es que desde los 8 años ya de forma circunstancial aparece la primera imagen pornográfica y descoloca a las criaturas porque no saben de qué estamos hablando, pues eso también, el tema es cómo adecuar ese lenguaje a esas edades tan tempranas en los talleres que se les pueda dar en los centros. Pero desde luego mi apuesta sería en primaria 0 smartphone,
ni con casillero ni sin casillero, recogiéndolos en los RSRSI, en los ROF, y que después, a ver si para entonces hemos sido capaces de darles una educación sexual no solamente biologicista, sino hablando de otras cosas, de manera que cuando se enfrenten, pues ya estén vestidos de otra manera, vestidos y vestidas. Y de paso, sabemos que es un reto inmenso que las industrias del porno digitales, que son unas industrias equiparables a las industrias de las armas o a las industrias de las drogas, es decir, que son unos gigantes inmensos, que es un David contra un Goliat, es evidente, pero a mí me gusta mucho pensar, como se piensa en el activismo, ¿no?, que tenemos que tener visión global, pero actuar en local. Y actuar en local significa que nos tenemos que poner de acuerdo, ayuntamientos, centros educativos, sanidad, justicia, para que no lleguen allí los casos, Ana Jesús. Lo mejor sería que casi ninguno te llegara, porque ya les hemos puesto coto antes. Pero entre todos, la escuela sola no puede, el profesorado también tiene 1000 temas que abordar. A veces dice, y ahora otro más, pero necesitamos el apoyo de expertos que también, de alguna manera, den talleres en los centros, alumnos y a familias, porque están súper despistados los padres. Solo se asustan cuando dicen que aquí va a haber una multa. Me acuerdo uno de la generación porno, un padre que ha salido los 2 días que ha habido el documental, y me he quedado mucho con su cara porque dice, más tontos si no nacemos. Lo repetía constantemente como diciendo, estamos fuera de juego y no nos estamos enterando, ¿no? Ana. Sí, no, quería comentar un poco cuando decías lo del narcotráfico, ¿no?, y la pornografía. Al final también todo eso está conectado, es un poder económico tremendo a nivel mundial y está conectado. Y las conductas adictivas, ¿no?, que si se promueven en la población a edades más tempranas, van a dejar una huella mayor. Es como el trauma, ¿no? Un cerebro en desarrollo, un organismo en desarrollo va a tener un impacto tremendo si se produce antes. Y esto lo conocen muy bien ellos y ese es el objetivo. Entonces, el gran problema de Internet es que está totalmente fuera de control, no, porque por lo menos en otras cosas, bueno, pues se puede conocer, la policía, etcétera, pero en esto es que van muy por delante. Entonces, están generando constantemente formas de que aparezca la información y lo que quieren es que se genere una adicción, por eso se produce. Es decir, que es algo buscado y por eso nosotros a nivel pequeño, a nivel local, familiar, social, al que sea, tenemos que intentar ponerle un remedio aunque sea pequeñito, ¿no? Habrá cosas que se nos escaparán, pero otras no. Me señalan que queda ya poco tiempo y quería, Ana Jesús, hilado un poco a esto, preguntarte por otro temazo que está siendo ahora de actualidad, es la inteligencia artificial. Tenemos a esas menores de Almendralejo que utilizaron sus fotos y las manipularon para darle ese contenido pornográfico, ¿no? Aparecían desnudas y está en auge estos deepfake, estos deep porn. ¿Qué hay de esto para poder proteger a los menores? Porque está dañando mucho. La verdad es que todavía es una tecnología nueva que estamos empezando a conocerla, estamos empezando a ver ahora sus aplicaciones magníficas para muchísimas cosas que nos van a facilitar mucho la vida, pero que, como todo mal utilizado, puede causar enormes perjuicios. Y realmente es una tecnología tan poderosa que puede llevar a hacer grandes cosas. Y realmente en este caso la creación de imágenes falsas que incluyen la imagen de una persona con un cuerpo desnudo, que pueden ser pornográficas o que afectan a la dignidad de la persona, no tienen hoy en día una regulación específica en nuestro Código Penal. Podríamos encuadrarlo en un delito que tenemos, que es un delito contra la integridad moral, que es pues, aquellas conductas que afecten a la integridad, a la dignidad de la persona. Es un concepto genérico, pero quizás en ese ámbito podríamos encuadrarlo. En el caso de que fueran imágenes de pornografía de menores, que se utilizaran cuerpos de menores con caras de menores, aunque como en el caso de Almendralejo parece ser que las caras no se corresponden con los cuerpos, se usan caras reales y cuerpos de otras personas. Si esos cuerpos fueran de menores de edad, pues también podría haber quizás un delito de pornografía infantil, porque el delito de pornografía infantil se consume únicamente por la elaboración de pornografía, la tenencia, la distribución.
todo eso ya es una conducta delictiva. Pero siempre nos planteamos los problemas más allá de cómo llegar a saber cómo esos menores han podido realizar esas imágenes, de qué aplicaciones se han valido, quién dirige esas aplicaciones, por qué esos menores tienen acceso a ellas. Entonces nos encontramos un poco con el tema que antes hemos tratado de los controles, cómo controlar que los menores puedan acceder a ellas y darle un mal uso. Y yo ahí siempre vuelvo a lo mismo, que al final es un problema de información, o sea que los medios de comunicación tienen que hacer y todas las personas que podamos participar con ellos, un proceso de divulgación de las conductas que son ilegales, que son éticamente reprobables, para que la ciudadanía tenga conocimiento de ella. Y luego una educación siempre en la familia, una educación en los colegios, a todos los niveles, para que los niños realmente, cuando van a coger el teléfono y se van a plantear hacer ese juego, que igual para algunos es un juego, sepan un poco las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Que pueden decir, esto no lo puedo hacer porque esto quizás es un delito, esto va a causar un perjuicio muy grave a mi compañera. Pero todo eso es una labor previa de información y educación, y información y educación. Yo creo que es la base. La importancia que señalábamos al inicio, ¿no? de poder trabajar en red y trabajar unidos. Se nos ha acabado el tiempo, entonces ya pasamos, si queréis, a la ronda de preguntas, aportaciones también, si queréis haceros. Sí, yo antes sí que me gustaría decir, bueno, un mensaje de esperanza, porque parece que pintamos una realidad muy cruda y efectivamente sí que lo es, pero poniendo en mi boca palabras de Enrique Martínez Lozano, no sé si lo conocéis, un psicólogo muy experto en mindfulness, y yo creo que en este momento es el momento en el cual tenemos una olla que empieza al fuego, que empiezan a salir burbujitas aquí, allí, en Zarauz, en Durango, en los colegios, en los centros, y empieza como a tomar conciencia toda la sociedad del problema al que nos enfrentamos. Es decir, que pronto puede llegar la ebullición, de manera que seamos todos capaces desde pequeñitos, las propias familias, de no dar un smartphone a edades tempranas y sin saber que publicar una imagen sin el consentimiento de una persona es un delito, que todo esto vaya ya de alguna manera tomando conciencia a toda la sociedad y que sea un momento, pues eso, de eclosión, como ha pasado con otros temas, con el tabaco en su momento, con tal, de que tomamos conciencia de que es algo grave y es algo serio y que influye en el cerebro de las criaturas cuanto más pequeños más, porque sus funciones ejecutivas no están todavía maduras y actúan en la inmediatez del aquí y ahora. Y además deja rastros posteriores para una salud mental de adultos. Y como todas las historias, a mí me gusta decir, estos gigantes del Goliat contra el David, al final ya sabéis cómo acabó la historia, ¿no? David le propinó una pedrada y cayó el gigante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el momento de tomar conciencia y además no solamente la escuela, no solamente la familia, porque se sienten muy desvalidos. Yo creo que empezarán a tomar conciencia en la medida en que aparezcan multas por publicar, entonces dirán, socorro, socorro, aquí no hay móvil más, hasta nuevo aviso. Pero claro, tiene que ser algo acompañado y dirigido. Cuando se da un móvil, yo he tenido compañeros, no sé si me estoy ya pasando mucho, pero me permites, algún compañero muy concienciado y además con mucha capacidad y mucha competencia en este ámbito, que le decía, ¿y a qué edad darías tú el móvil a tu hija? Y me decía, pues cuanto antes mejor. Y yo, ¿así? Cuanto antes mejor, yo lo he hecho así, me ha salido bien, pero con un acompañamiento que no puede ser, yo creo que no podemos garantizar en todas las familias. Y él decía, porque yo pongo las normas. Si lo doy cuanto antes mejor y antes de que me lo piden, yo pongo las normas. Yo pongo las normas que mientras se come, aquí no hay smartphone, siempre se quedan allí. No entra un smartphone en la habitación y luego llegan a los 17, a los 18 años y no entra el smartphone en la habitación, porque otra de las conductas son las alteraciones del sueño cuando a las 2 de la mañana, eso no es ni medio normal. Entonces, en todo caso, yo creo que no es cuanto antes mejor, porque esa familia lo podía hacer así, porque eran unas personas súper competentes en este ámbito, no se puede extrapolar a toda la población, pero que tiene que ir acompañado de unas normas cuando se introduzca, ojalá sea ya en la secundaria y cuanto más avanzada mejor, que no se utiliza en determinados momentos, que por la noche ese elemento se queda cargando en el salón, y además nos aseguramos de ello, y quien toma las riendas tiene que ser la familia, no puede ser la criatura, que hemos dicho que eran huérfanos digitales y de repente les dejamos allí a las 2 de la mañana que les entren mensajes
de este tipo, porque los algoritmos hacen muy bien su trabajo. El día pasado, a propósito de la investidura, les preguntaban a los adolescentes qué habían visto y decían, no, es que en mi TikTok no entra nada de eso. O sea, el algoritmo hace bien su trabajo y solo ven lo que quieren que vean. Entonces, claro, si la formación no la reciben más que a través de TikTok y TikTok tiene unos algoritmos que solo ven lo que tienen que ver, es que estamos atados de pies y manos. Las normas la marca la familia. Y para eso, formación a familias, porque están despistadas y en la antípoda de lo que está sucediendo. La charla de la tarde irá destinada además para familias, o sea que transmitiremos también estos consejos y estas aportaciones. Ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna aportación o quiere hacer alguna pregunta. También tenemos a Susana García, del Departamento de Infancia y Familia, que para mí también es otro pilar importante que debería estar aquí. Entonces, a ella también, si queréis, podéis hacerle alguna sugerencia o alguna pregunta. Creo que tenemos la suerte en Gasteiz de estar en una ciudad educadora y eso se nota. En cuanto, bueno, tengo la experiencia de haber trabajado con equipos directivos, con seminarios de equipos directivos de toda Álava, y cuando venía el Ayuntamiento, Infancia y Familia, con propuestas siempre muy unidas al día a día, a la práctica, los de los pueblos que no tenían este paraguas, decían nosotros, digo, bueno, pues Diputación también toma nota de ello y también puede hacer iniciativas paralelas. ¿Preguntas? ¿Micrófono para preguntas? Bueno, Egunon, buenos días. En primer lugar, daros las gracias a las tres. Ha sido una charla interesantísima, además con diferentes puntos de vista que creo que son muy enriquecedores, desde la educación, desde la salud y desde la justicia. Y bueno, un mensaje con el que me quedo, que habéis reiterado mucho, es la necesidad de trabajar en colaboración, trabajar en red, la importancia de no olvidarnos de esos huérfanos digitales. Y a mí me suscitaba un poco la inquietud, ¿no? Estamos viendo o estáis planteando la realidad desde estos niños, niñas, 2, 3, 4 en adelante, adolescentes, más se ven los juzgados, ¿no? Y yo me planteaba, ¿qué pasa con esas nuevas familias, ¿no? que están esperando hijos, hijas, ¿no? ¿Por qué no una colaboración con matronas, con neonatos, para ir introduciendo este mensaje tan importante de cuidado con las pantallas, el uso adecuado que se puede ir dando, para que no nos encontremos después como profesionales, bueno, pues con esa realidad, ¿no? De que ya se ha hecho esa exposición a las pantallas, ya se ha hecho, bueno, pues el darle el móvil desde el primer momento, ¿no? Esa era un poco mi duda. Si existe alguna colaboración, bueno, también dirigido a Susana. Gracias. Pues os comento un poquito respecto a lo que preguntabas ahora. Te cuento una experiencia que estamos llevando a cabo junto con OSI Araba, y es una iniciativa que se va a hacer en los centros de salud y en las zonas de pediatría de los centros de salud, en la que, bueno, los pediatras van a tener a su disposición en las salas de espera cuentos físicos, para que las familias puedan estar, mientras están esperando, con los cuentos y con los niños y las niñas, en vez de con el móvil, como están ahora mismo. Entonces, los pediatras van a ofrecer esos cuentos a las familias y les van a explicar un poquito el que, bueno, pues mejor lo físico y mejor el cuento compartido que el móvil, ¿no? Y un poquito esas pautas que estamos diciendo de no móvil antes de los 2 años nunca, antes de los 3 tampoco. Entonces, bueno, esa iniciativa yo creo que, bueno, lo hemos estado hablando desde el Servicio de Infancia con OSI Araba, y yo creo que se va a poner en marcha en breve. Y nos parece fundamental también esa otra parte, ¿no? Aparte de todos los ámbitos que están hoy aquí representados, la parte de pediatría. También es importante, y estamos trabajando con pediatría desde la parentalidad positiva también, desde el inicio. Cuanto antes mejor, ¿no? Hola, buenos días a todos. Yo tengo un planteamiento que hacer. Bueno, no tengo nada que decir, bueno, por supuesto, encantada de escucharos, pero yo tengo una realidad que plantear, y son los ordenadores en clase. Estáis hablando de los smartphones, de los teléfonos, es verdad, y de la prevención en red. ¿Qué hacemos con los ordenadores escolares? A través de ellos acceden a todo lo que estáis diciendo, absolutamente a todo. Todos los cortafuegos que se crean, ellos
crean el sistema a los 3 días de haber puesto ese cortafuegos. Desde allí, si miramos los historiales, podemos ver cosas espeluznantes. Tratar de acceder al porno, cuando estás haciendo la tarea escolar a través de este medio, ellos a la par, según te has dado la vuelta, están metiéndose en su juego, en el juego que han bajado, que suelen ser de los de libre acceso, vamos, que son gratis, que nada es gratis, y que luego pues les da otras vías, ¿no? Otras vías de acceso a otro tipo de cuestiones que normalmente les crean adicciones de todo tipo. Entonces, el planteamiento es, en las aulas están los Chromebook, los ordenadores escolares. ¿Qué observáis desde Sí, teóricamente, desde la cuenta corporativa que tiene cada alumno en el centro, tiene acceso a ese entorno y tiene todos los cortafuegos para no acceder más que a ese entorno educativo. Pero es verdad que en cuanto lo llevan a casa con otro acceso, ya está abierto todo el mundo pornográfico ahí. Por lo tanto, yo aquí actuaría lo mismo que con los teléfonos. O sea, esos ordenadores siempre se quedan fuera de la habitación, o sea, y en un lugar común. Nada de en la habitación ni mientras veo una película de Netflix, porque es que esto se ha utilizado y a algunas familias les ha venido en un momento dado bien, pero es verdad que al final volvemos con otro elemento que está insertado con unas intenciones y estamos consiguiendo lo contrario. Me he olvidado antes decir que recientemente, en el mes de julio pasado, la propia OCDE, la UNESCO, perdón, ha sacado un informe en el que recomienda prohibir el acceso de los móviles en las escuelas. Es decir, que aquello que era vamos a introducirlas cuanto antes mejor y que tenga acceso a toda la población, y en la época de la pandemia nos sirvió para sobrevivir. Yo creo que hay que reconocer el valor que tuvo en ese momento. Ahora nos estamos haciendo replanteamientos y hay países, Suecia y demás, que están replegándose un poquito y retrasando esas edades, o en todo caso en unos momentos muy concretos y no generalizándolo en diferentes momentos. Pero que el entorno educativo a priori tiene sus cortafuegos, y eso es cierto, pero que se está utilizando con otros usuarios ya en abierto como si fuera un ordenador de adultos. Yo a las familias les recomendaría deberes en un lugar visible tal, y después ese ordenador se queda fuera, no puede quedarse en la habitación junto con el móvil ni nada por el estilo, porque después tenemos alteraciones del sueño, llegan los adolescentes o incluso no tan adolescentes por la mañana dormidos a clase porque no han descansado lo suficiente. Y es un problema que tenemos que resolver, y estamos empezando a tomar conciencia de esas segundas intenciones, pues también ahora yo creo que todo el mundo simultáneamente, pero que en un momento dado ha venido bien porque venía bien para que vea la peli y no moleste a los que queremos ver el partido de fútbol, también ha sido cierto. Hola, buenos días. A mí me surgía la inquietud al escucharos cuando decíais lo de que la influencia que tenía la educación formal en los niños, ¿no?, se había reducido a un 20%. Entiendo que también a veces cuando hay ese sufrimiento en esa infancia, en esa adolescencia, pues a veces tanto profesores como todos los miembros del sistema educativo se ven un poco desbordados porque no pueden llegar a todos los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, del aula y o sea, como a cubrir esos problemas que van surgiendo. Entonces, no sé si se plantea a nivel sistema educativo el ampliar con algunos otros profesionales. Yo sé que los orientadores hacen un poco también, ¿no?, esa función, pero que a veces están desbordados porque las problemáticas cada vez son mayores. ¿Se plantea la posibilidad de ampliar en los colegios o el generar una figura que cubra pues ese trabajar esa empatía, ese trabajar esas cosas que son un poco más allá del contenido curricular, unas figuras estables en cada centro que pueda abarcar esos contenidos que, como bien habéis comentado, cada vez son más necesarios, y al final es donde más tiempo pasan en los colegios y así, es donde mucho tiempo pasan y que puede ser una oportunidad de generar
esos espacios. Sí, respecto a la introducción de nuevas figuras no dispongo de datos y no me corresponde en todo caso a mí decirlo. Yo creo que es una pregunta para el Departamento de Educación. No obstante, en los últimos años y el último año y el anterior se ha duplicado, incluso triplicado en los institutos la figura del orientador. Hay institutos que de un orientador han pasado a 3, consultores en función del tamaño también han aumentado. 2 profesores en el aula es una práctica cada vez más generalizada. En institutos ahora mismo hay muchas aulas que están 2 profesores en el aula simultáneamente. Es verdad que es algo evidente, que a un golpe de vista lo vemos, que la diversidad es cada vez mayor, la diversidad de todo tipo, diversidad de género, diversidad de religión, de procedencia, de necesidades, de capacidades. Por lo tanto, intentar llegar a una personalización de la educación es un reto hipercomplicado. Intentamos llegar a los alumnos con altas capacidades, pero también a los que tienen dislexia. Pero como es una escuela inclusiva, también están los que tienen discapacidad porque, de todo tipo. No quizá una pluri, pero sí discapacidades. Entonces, el reto para el profesorado es inmenso y cada año se abre un melón nuevo en el cual también se le atribuyen estas funciones. Pero el departamento también está haciendo su esfuerzo. O sea, al duplicar todas estas figuras de orientadores, de consultores, de tutores, o sea, de 2 profesores en el aula, que cada día es más frecuente en las aulas, pues yo creo que, bueno, que es una avanzadilla. Respecto a figuras nuevas no puedo responderte. Sí. En relación a todas las figuras que ha comentado Belén, porque yo también vengo del mundo educativo, todas esas figuras se están ampliando en los últimos cursos escolares. Ya las ratios para que tengas un segundo orientador está mucho más bajo. Hay institutos en Vitoria que tienen hasta el tercer orientador. Este año, y con la nueva normativa, con los nuevos decretos curriculares, lo que se ha impulsado es la hora de tutoría en toda la etapa obligatoria y posobligatoria. Es decir, en bachillerato también hay una hora de tutoría tanto en primero como en segundo. Son horas que antes pues estaban a voluntad de cada centro. Eso está metido dentro de lo que es el horario lectivo. Y un impulso que se quiere dar es, a partir de 20 niños en el aula, se ha creado la figura del segundo tutor, del cotutor, con el objetivo de ir avanzando en las tutorías grupales y, a su vez, acompañando en las tutorías individuales, en función de cómo responde un alumno en una tutoría grupal, que haya una figura que pueda hacer ese seguimiento y establecer las tutorías individuales, que me parece que son claves a las edades que estamos hablando en estos momentos. Porque ahí puedes abordar cómo se posiciona un alumno ante muchas de las problemáticas que habéis comentado, que se ha comentado en la mesa, cuál es la respuesta que está dando, qué interacción tiene para potenciar esa empatía, de poder ponerse en el lugar del otro y trabajar con ellos a nivel individual y grupal. Eso es la potencia que tiene la tutorización personalizada. En cualquier caso, yo la he utilizado muchísimo pues con todo tipo de alumnos que de alguna manera tenían una necesidad específica de apoyo educativo. Es inmensa. Inmensa porque es poner las barandillas al puente, que a veces igual no se les han puesto ni en casa ni en otro lugar. Cuando tienes un referente en la escuela, y no solamente la tutoría de grupo, que os he dicho que hay unos materiales fantásticos que nos los copian en otras comunidades y aquí igual están infrautilizados, o no sacándoles todo el partido que debiéramos, la tutoría personalizada es una referencia estable, súper potente para todos estos alumnos que tienen pues, a veces conductas, ideaciones suicidas o a veces una entrada en una red que han sentido no sé qué. Bueno, pues esa persona de referencia, eso es un elemento yo creo que a rescatar y a impulsar, como lo está haciendo, y yo creo que se tiene que generalizar mucho más. Claro, esto es tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Entonces, bueno, los casos que más urgencia tengan tendrán que ser los primeros para evitar que después vayan a un sistema y acaben en el último. Sí. Bueno, buenos días, perdón. Gracias por vuestras intervenciones.
Desde Fundación Vital llevamos años trabajando en el campo de la prevención, de la violencia, de problemas derivados del uso de los dispositivos digitales, además de otros programas educativos. Pero antes ha salido el tema de los padres, ¿no? Ahora hablo como técnico de la Fundación Vital y como padre. Las formaciones para padres no nos funcionan muchísimas cosas, pero las formaciones para padres no. Yo entiendo ahora como padre que el primer nivel de educación está en los hogares. Entonces, los profesores bastante tienen con lo que tienen dentro de las aulas como para, además, intentar hacer un trabajo extraordinario, ¿no? en este campo. ¿Qué podemos hacer, primero desde Fundación Vital, para que los padres acudan? Porque normalmente los que acuden son aquellos que no lo necesitan, ¿no? Yo, de hecho, ya he dejado de acudir a esas formaciones dentro del centro escolar de mis hijos, porque ya no, es que siempre nos repiten lo mismo y yo lo hago en casa, ¿no? Entonces, aquellas personas que necesitan esa formación, también nos pasa en el entorno del deporte y la violencia del deporte, no acuden. Entonces, ¿qué podemos hacer para que acudan? Se me ocurre a bote pronto que tenemos las AMPAs, y las AMPAs, tanto de la red pública como de la concertada, tienen una organización en Denon Escola, que es la que abarca todas las AMPAs de la pública, y en FAPACNE, en la concertada. Yo creo que podrían ser las puertas de entrada a los diferentes centros y además de ello, desde las direcciones de los centros, impulsar estas actividades por las dos partes, por parte de las direcciones de los centros y por parte de las AMPAs. Y las AMPAs entendidas como asociación de una red y de la otra. Y así, bueno, vamos a ver si hacemos un poco pressing en un sentido o en otro. No se me ocurre, es verdad que van a misa los que han escuchado el sermón, o escuchan el sermón los que van a misa, eso es así. Pero yo creo que si funcionaran a propósito de todas estas, de todos estos casos que surgen aquí y allí, un par de multitas y que salgan en los medios, en titulares bien grandes, seguramente cambiarían muchas familias. De repente pararían y dirían, vamos a ver, vamos a formarnos porque estamos fuera de juego. Sí, bueno, yo al hilo de eso sí quiero decir que la justicia, siempre digo que actuamos en el último escalón porque actuamos cuando el delito ya se ha cometido. El factor educativo ya lo descartamos en principio, aunque luego en el caso de menores la pena va a tener varias funciones, y en el caso de mayores también, pero específicamente el de menores tiene la función de resocialización del menor, o sea, desde que ese menor aprenda de sus errores, de una formación. Toda la pena que va a cumplir es educativa, o sea, la función educativa es lo básico en la jurisdicción penal de menores. Y luego tiene también otra función la pena, que es la prevención, que llamamos prevención general. Es que es la difusión de esas penas lo que alerta a otras personas que estén pensando en cometer esas acciones que es una función disuasoria, que paren, que no lo hagan porque dicen, mira, fulanito lo ha hecho y le ha caído esta pena, menganito lo ha hecho y tiene que pagar ahora esta multa y tiene que estar en un régimen cerrado, o tiene que estar en un régimen abierto, o tiene que ir a un centro especial. Esa labor es una de las funciones de la pena, que yo creo que sí que también tiene un factor de disuasorio hacia las jóvenes y de la juventud en general, para que no cometa, cuando conozca qué tipo de actividades o actuaciones están prohibidas, no las realice. Vale, me están lanzando ya miradas amenazantes de que nos hemos ido mucho de la hora, así que si hay alguna pregunta, que creo que sí, ya la última, ¿vale? Sí, bueno, un poco en mi ignorancia, ¿eh? Me preguntaba un poco a colación sobre lo que han dicho de la figura en el aula, si podría ser la figura de la enfermera de salud mental, una figura interesante, tanto que tiene, ¿no?, esa capacidad de psicoeducación tanto a nivel individual como grupal, implementarla en el aula. Yo no puedo responder, no soy quien para ello. Yo creo que cuando el Departamento de Educación próximamente explique todos los datos de todos los casos en el cual ha habido este mes, además próximamente será, conductas de bullying, de diferentes tipologías de problemas, pues yo creo que es el foro, yo no puedo responder. Sí que me gustaría, una cosa que se me ha quedado en el tintero, que me llamó la atención haciendo un rastreo de noticias, una investigación en Reino Unido a propósito del deporte. Hasta ahora decíamos que el deporte, y seguimos diciéndolo, yo he sido muy pesada con mis hijos,
que hay que hacer deporte porque el deporte es un elemento protector de todas estas cosas, porque mejora la socialización, porque a su vez pues, te mueves en entornos más sanos, porque si tienes que ir al día siguiente partido no vas a trasnochar, porque tu entrenador te va a leer la cartilla y entonces se autorregula solo. Pues hay una investigación en Reino Unido que dice que los jóvenes y las jóvenes que practican deporte, incluso federado habla, que tienen un porcentaje mucho más alto de posibilidad de caer en la adicción a los juegos online, a las apuestas deportivas, perdón, a las apuestas deportivas. Es decir, es para poner un poquito el foco en todo el panorama que tenemos, que si algo que considerábamos que era hipersano, pues bueno, pues tenemos ahora ese tema que también está regulado, pero yo creo que a veces nos ha llegado tarde. Yo digo solamente, o sea, el deporte es importante y bueno para la salud mental y para la salud física. Lo que pasa es que la competitividad, ¿no? El problema del deporte es que sea realmente un deporte para todos, porque siempre vas a tener los que son más torpes, que no van a poder ir al tal, que no les meten en el equipo, que no les sacan. Es decir, si está bien organizado, yo creo que el deporte es sano. Otra cosa es, si es competitivo, ahí es donde... Claro, sí. Bueno, pasamos ya a lo siguiente, que nos hemos ido de hora, y muchas gracias, muy enriquecedor vuestras aportaciones y también las trasladaremos a las familias.